Muy bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Como siempre estoy transmitiendo los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, sobre el tema de la vida y ministerio de Cristo. A través de mi especial programa Te daré lo mejor. Hoy vamos a estudiar la lección número 63 y el subtema que estoy desarrollando: extiende tu mano y toca a alguien, en su parte 2. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para luego proceder al estudio. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente tú me permites disertar sobre tu palabra. La petición de tu servidor es que me ayudes a través del Espíritu Santo, que pueda hacerlo de tal manera que el mensaje sea muy sencillo y muy entendible. Que tú seas honrado. Gracias, Señor, por esta valiosa oportunidad que me vuelves a dar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerden que en la lección del miércoles pasado terminamos con 4 excusas que supuestamente el Señor pudiera haber tenido para no ponerle atención especialmente a un endemoniado. Eran 2, pero se centra la atención en uno de ellos. Eso fue en lo que terminamos. Entonces ahora voy a continuar con el verdadero interés que se da, pues. ¿Por qué ese verdadero interés del Señor? Jesús podía haber dado todas las excusas que acabo de mencionar, o que mencioné pues en la clase pasada, pero nos dio una sola, que era lo que le capacitaba para superar las barreras naturales que este hombre representaba. Bueno, podemos decir claramente que era su amor por la gente. Cristo tenía su mirada puesta en la gente, se preocupaba por la gente. En el endemoniado vio a alguien que tenía necesidad de él. Es cierto que este hombre era repulsivo y desagradable, estaba desorientado y su vida estaba fuera de control. Era, por decirlo así, autodestructivo, puede que incluso suicida. Pero con todo esto, era una persona con necesidades. Así, a pesar de la repulsión que inspiraba a aquel hombre, a pesar del cansancio, a pesar de lo desagradable que era aquel hombre, a pesar de que otras veces no estaban cumpliendo sus responsabilidades, Cristo asumió el riesgo y le extendió la mano. Entonces, a continuación, veamos la respuesta que está contemplada básicamente en el Evangelio de Marcos 5, 6 al 16. En esta respuesta, primeramente se ve el poderío de Jesús. Al seguir la lectura, esto es lo que se nos narra. Miren lo que dice Marcos 5, 6 y 7. Cuando el endemoniado vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo. Luego en Santiago 2:19 se recalca que los demonios creen y tiemblan. De la boca del hombre salieron estas palabras: te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Parece extraño que rogara de este modo, pues Jesús había venido a sanarle, no a atormentarlo. Por otro lado, estos eran seguramente los demonios que hablaban por el hombre. Según la versión de Mateo, esto fue lo que preguntaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Vendrá el tiempo cuando las fuerzas del diablo serán juzgadas y echadas al lago de fuego, junto con el maestro de ellas, para ser atormentadas para siempre. Vamos a ver varias citas bíblicas que nos hablan de esta situación. Vamos a 2 Pedro 2:4. Allí dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Luego en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el versículo 8 de Marcos, capítulo 5, nos dice por qué a los demonios les preocupaba su destino. Porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús les preguntó: ¿cómo te llamas? El hombre respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5:9. Una legión era un regimiento, en un regimiento romano era de aproximadamente 6.000 soldados. El hombre no necesariamente tenía 6.000 demonios dentro de él, pero el término indica que estaba lleno de innumerables demonios. Dentro de poco veremos que entraron en 2.000 cerdos. Dice en Marcos 5:13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Note que el hombre usó primero el singular al decir: Legión me llamo. Después usó el plural diciendo: porque somos muchos. Es inimaginable la confusión que pudo haber tenido este hombre, cuyo cuerpo y cuya mente estaban controlados por fuerzas demoníacas. Tenía que desquiciar a cualquier hombre. En Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Se observa que el hombre estaba en su juicio cabal después que los demonios salieron de él.
los demonios comenzaron a rogarle, dice en Marcos 5:10, que no los enviase fuera de aquella región. También Lucas escribió que le rogaban que no los mandase ir al abismo, Lucas 8:31. El abismo era el lugar en que normalmente habitaban los demonios, pero estos no querían que el Señor los obligara a volver allí, al menos no por el momento. Querían seguir en sus actividades por un tiempo. Sucedió que, dice Marcos 5:11, que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y los demonios le rogaron a Cristo diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos 5:12. ¿Por qué hicieron esta extraña petición? Tal vez la única manera como los demonios podían funcionar fuera del abismo era en un huésped viviente. Y esto me recuerda, por ejemplo, a las pulgas, que no pueden mantenerse activas mucho tiempo fuera del cuerpo de un animal de sangre caliente. Cuando nos cuentan cuando ellas no cuentan, mejor dicho, con un cuerpo así, entran en un estado de inactividad hasta que aparezca un huésped idóneo. Luego, cuando perciben el calor de ese cuerpo, saltan sobre él y reanudan la molesta actividad que es propia de las pulgas. Puede que los demonios tuvieran una limitación parecida. Por la razón que fuera, pidieron que se les dejara entrar en los cerdos. Miren lo que dice Marcos 5:13. Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Si era con el fin de continuar su actividad demoníaca que la legión de demonios había hecho su petición, les esperaba una decepción, porque tan pronto entraron en sus nuevos huéspedes, los cerdos enloquecieron. Era un hato como de 2000 cerdos. Un hato, pues, dice Marcos 13, que se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¡Qué vista! ¡Qué sonido! Si usted alguna vez vivió cerca de una granja, sabrá cuán estridentes son los chillidos de un cerdo. Pueden hacer que se le ericen los vellos de la nuca. Bueno, el chillido de los cerdos es uno de los sonidos que usan los que hacen películas de horror para producir los estridentes ruidos que hacen sus monstruosas creaciones. Trate de imaginarse la vista y el sonido de 2000 cerdos dando chillidos, deslizándose con estruendo por la pendiente del monte y chapoteando al caer en el agua. Imagínense usted esta escena. Entre los que observaban esta espeluznante vista estaban los que apacentaban los animales que habían estado cuidando los cerdos de moradores de ciudades cercanas. Enseguida, miren lo que dice Marcos 5:14. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos. Luego también Lucas 5:16 dice que ellos contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Por esto lo tenemos en Marcos 5:14 y 15. Y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio
y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Bueno, es evidentemente que es sorprendente esta situación. Yo en la clase pasada le decía el ejemplo de que cada pueblo tiene su loco. Y claro, estos endemoniados y este endemoniado del cual se centra la enseñanza, pues evidentemente que le habían visto cómo actuaba y ahora le ven en su juicio cabal. Entonces es de tener una actitud de extrañeza en una forma bien pronunciada. Al que anteriormente había enloquecido, ahora lo veían que estaba sentado y tranquilo. Ya no estaba desnudo, estaba vestido, ya no era un maniático, sino un hombre en su juicio cabal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús había extendido su mano a un hombre repulsivo y le había cambiado completamente su vida. ¿Cuál fue la motivación de Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús fue motivado? Pues, ¿cómo podía Jesús extender su mano a personas desagradables? Mencioné anteriormente que lo hacía porque amaba a la gente. Sin embargo, quiero añadir algunas ideas más. Número 1. Él era sensible a las necesidades de la gente. Siempre estaba buscando una oportunidad para ayudar. El endemoniado no parecía gran cosa, pero era un alma necesitada. De modo que esta era una oportunidad. Número 2. Estaba dispuesto a partir de la situación en que se encontraba la persona necesitada, no de la situación en que le hubiera gustado que estuviera. Pudo haberle dicho al desquiciado que primero le dejara asearle y buscarle algún vestido, y que luego hablarían acerca de su problema de posesión demoníaca. Pero no fue así, sino que sin importarle la apariencia del hombre, echó fuera los demonios. Luego dice el texto, el hombre estuvo vestido. A veces cuando extendemos la mano a la gente, primero tenemos que ayudarles a enderezar el rumbo de su vida y después ayudarles a entender la voluntad del Señor. Tenemos que partir de la situación en que se encuentra la gente, no de la situación en que deseáramos que estuviera. Número 3. Estaba dispuesto a hablarle al hombre y a prestar oído a sus problemas. Prestó oído incluso a varios millares de demonios. Cuando se presta oído se demuestra el deseo de comprender. Prestar oído es casi un arte que se ha perdido. Sin embargo, no hay mejor manera de expresar amor que prestar oído realmente cuando se presta este oído. Y yo lo ilustro con esto. A usted, a mí me ha pasado muchas veces. De repente estoy charlando con alguien y le empiezo a contar un acontecimiento de mi vida. Y esto le evoca al interlocutor que él recuerda una situación parecida y le quita a usted la palabra. Ya no deja que usted termine, ya no le presta oído porque él quiere que le presten oído a él. Y esta es una situación bien común en el ser humano. Es, por decirlo así, es una conducta o una mala educación, pues. Número 4. Estaba dispuesto a confiar en el poder de Dios. La vida de aquel hombre cambió, no por la psicología humana,
sino que cambió por el poder de Dios. Aunque no tenemos el poder milagroso de Jesús, Dios todavía nos ha dotado de poder. Tenemos el poder de la palabra. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y tenemos el poder de Dios que está activo en nuestra vida. Dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aprendamos a depender de Él, en lugar de depender de nuestros limitados recursos. Otra vez, veamos los resultados, de acuerdo a Marcos 5:15 al 20. ¿Cuál fue el resultado de que Jesús extendiera su mano al repulsivo endemoniado? Primero, podemos ver que un hombre fue transformado. Ya vimos algunos de los resultados. Por ejemplo, a una vida se le enderezó por completo el rumbo. No hay mayor contraste que el observado entre lo que este hombre era antes y lo que fue después de encontrarse con Jesús. Otros no tuvieron transformación alguna. Como ya se insinuó anteriormente, había algunos que no les producía ningún gozo lo que había ocurrido. En lugar de alegrarse porque se había salvado a un ser humano, tuvieron miedo. Miren lo que dice Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y mira lo que dice, y tuvieron miedo, no se alegraron pues. Aparentemente temían perder más cerdos, esto es lo que les interesaba a ellos. Todo parece indicar que pensaban más en los puercos que en las personas. Para ellos, tales animales eran más importantes que las almas. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Que la carne tenía prioridad sobre el espíritu. Aquellos hombres, dice en Marcos 5:17, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Imagínense qué cosa, ¿verdad? En lugar de rogarle que se quedara para ayudar a rescatar a cualquier otro ciudadano que estuviera oprimido por el diablo, le dijeron que se fuera. Jesús hizo lo que pidieron. No pudieron haber hecho una petición más, mejor dicho, más trágica. Sin embargo, Cristo accedió a complacerlos. Él nunca se quedó en un lugar donde no fuera deseado y jamás obligó a nadie a aceptar los caminos de Dios. Tampoco podemos nosotros hacer lo mismo. Hemos de dar a conocer lo que podamos de la palabra. Luego, si las personas nos piden que nos vayamos, debemos irnos. A su servidor y como familia nos pasó esto. Y tuvimos que salir donde estuvimos 32 años, sirviéndole a la iglesia, sirviéndole al Señor. Hermanos, toda una región recibió enseñanza. Un último resultado debe mencionarse. Extender la mano a alguien hace que se extienda la mano a otros. Preste oído al resto del relato y vámonos a los versos 18 al 20 de Marcos 5. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él,
Fíjese bien qué cosa, mire, le rogaba que le dejase estar con él. Estaba en su pleno juicio. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es lo que Jesús también nos diría: vete a tu casa, a los tuyos, amigos, familiares y vecinos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Habrá quienes protesten diciendo que no tienen ningún amigo que no sea miembro de la iglesia. En tal caso, debe usted hacerlos. Haga amigos en su vecindario, en su trabajo, en su escuela. Entonces podrá dar a conocer lo que el Señor ha hecho con usted. Alguien dijo que evangelizar no es más que un mendigo que le dice a otro dónde pueden los dos encontrar pan. En el texto de esta lección se declara que evangelizar no es más que un enfermo que le dice a otro enfermo dónde pueden los dos encontrar alivio. Mire qué hermoso. Y el alivio se encuentra en la palabra de nuestro Señor, y el alivio se encuentra en obedecerle a Él. En conclusión de este estudio quiero decir lo siguiente: es posible que muchos de nosotros sepamos en la cabeza, o sea, intelectualmente hablando, que debemos extender la mano a los demás, incluso a los que causan repulsión, para ayudarles en sus necesidades y para darles a conocer el Evangelio. Al mismo tiempo, es posible que el mensaje jamás nos haya llegado al corazón. Tal vez no hemos sido motivados a hacer lo que sea necesario para extender la mano, cambiar nuestro horario, superar nuestros temores o lo que sea que nos haya impedido hacer lo que deberíamos. Al concluir, permítame hacer esta lección tan personal como sea posible. Jesús desea tocar su vida. Sin embargo, Él no entrará en su vida a la fuerza, como tampoco entró a la fuerza en la vida de los gadarenos. Él no empujará al agua para que se bautice, aunque su palabra dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando dice el que creyere, Él está dando lugar al libre albedrío, está dando lugar a la libre decisión de cada persona. Yo he enseñado a muchas personas sobre este texto y simplemente no les interesa, no les importa, es su libre albedrío. Es decir, usted no le retorcerá su brazo para que confiese sus pecados y pida ser restaurado en el caso de un hermano en Cristo, porque mire lo que dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Termino diciéndoles lo siguiente: usted tendrá que invitarlo a entrar en su vida por medio de postrarse obedientemente a sus pies. Si necesita responder a Él, hágalo ahora.
Si usted cree que está comprometido con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, a presentar el mensaje de salvación a otros, hágalo. Es su libre albedrío, ¿ve? Es su libre decisión. Si usted conoce de un hermano o una hermana que ha dejado el camino del Señor, es su compromiso de restaurarle, y es la decisión de este hermano o hermana el restaurarse con Cristo Jesús. Usted tiene que hacer su parte, eso es evidente, pero después de hacer su parte, déjelo todo en manos del Señor, y que las personas por convicción propia actúen. Yo siempre le digo a usted, hermanos y hermanas, compartan estos mensajes con la hermandad, enséñelo a sus amigos, a aquellos que usted ha notado que andan buscando al Señor, a aquellos que de una u otra manera están anhelosos, están un poco deseosos, muy o poco deseosos de entrar al camino del Señor. Yo le animo pues a que lo haga en el nombre de nuestro Señor. Siempre doy gracias a ustedes por escuchar palabra de Dios, y que siempre lo hagamos en estos estudios que se presentan con el mayor entusiasmo, el mayor deseo para contribuir a la salvación de este mundo, para que usted, hermano, hermana, contribuya a la depravación que hay en el mundo. Se dice que ahora el mundo está más depravado. No, hermanos, la depravación siempre ha estado. Miren lo que hizo hace miles de años el Señor con Sodoma y Gomorra. La destruyó. La maldad siempre ha estado, la depravación siempre ha estado, el pecado siempre ha estado. ¿Ve? Así es que nosotros estamos llamados a contribuir a que este mundo se regenere. Gracias pues, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor por el mensaje presentado. Padre Celestial, te damos nuestros múltiples agradecimientos, porque tú nos permites ser mensajeros tuyos, ser personas convertidas a ti, que transmitimos tu palabra, que la expresamos con sinceridad y con la mejor sencillez que pueda haber. Ayuda, Señor, pues que tu palabra redarguya a muchas personas de su pecado, y que puedan transformar sus vidas a ti. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.